Hay una familia en Nuevo México que descubrió algo aterrador. Cuando alguien los registra oficialmente, empiezan a desaparecer de las fotografías. Primero los rostros se vuelven borrosos, después los cuerpos se desvanecen, hasta que solo queda un espacio vacío donde deberían estar. Hoy vas a conocer esta historia y entender por qué esta familia decidió vivir sin existir en ningún papel oficial. Antes de empezar, deja tu like para hacer crecer este canal. Suscríbete para recibir todos los videos nuevos. Y comenta desde qué país me estás viendo, así conozco mejor a quién le hablo y puedo crear contenido cada vez mejor para ti. Dicho esto, sin más rodeos, que comience la historia. Hay una familia en Nuevo México que descubrió que cuando algo sobre ti es oficialmente registrado, empiezas a desaparecer de la realidad. Yo descubrí esto cuando investigué el caso de un hijo de los Herrera que un día salió de casa y nunca más volvió. Y días después su certificado de nacimiento desapareció del registro civil como si nunca hubiera existido. La familia Herrera vive en un pueblo pequeño de Nuevo México y son personas normales, gente trabajadora que vive una vida tranquila sin llamar mucho la atención de nadie. El hijo mayor, que tenía 23 años, un día le dijo a su madre que iba a salir y que volvería antes de la cena, algo completamente normal que había hecho cientos de veces antes. Pero ese día él salió de la casa y nunca volvió. Simplemente desapareció sin dejar ningún rastro de dónde podría haber ido o qué le podría haber pasado. La familia lo buscó durante días por todo el pueblo y llamó a la policía para reportar la desaparición, pero nadie encontró nada que pudiera explicar dónde estaba el muchacho. Después de una semana sin noticias, la madre decidió ir al registro civil para conseguir una copia del certificado de nacimiento de su hijo, porque pensó que tal vez lo necesitaría para hacer más trámites con la policía. Pero cuando llegó al registro civil y pidió el documento, la empleada revisó los archivos durante mucho tiempo y después le dijo algo que no tenía ningún sentido para ella. La empleada le dijo que no existía ningún registro de nacimiento con ese nombre en todo el archivo del condado, como si ese muchacho nunca hubiera nacido oficialmente. La madre insistió diciendo que su hijo había nacido ahí en ese pueblo y que ella misma había ido a registrarlo 23 años atrás, pero la empleada seguía diciendo que no había nada en el sistema. Llamaron al supervisor, revisaron los archivos físicos y digitales, buscaron por todos lados durante horas, pero el documento simplemente no estaba en ninguna parte del registro civil. Y aquí está lo más perturbador de todo esto. La empleada que había trabajado en el registro civil durante más de 30 años dijo que no recordaba haber procesado nunca un registro con ese nombre, como si su memoria también se hubiera borrado. La madre volvió a casa completamente confundida y le contó a su familia lo que había pasado en el registro civil, y todos se quedaron en silencio porque sabían exactamente qué significaba eso. Cuando empecé a investigar más sobre la familia Herrera, descubrí algo muy extraño sobre cómo ellos manejan los eventos importantes de sus vidas a lo largo de generaciones. En esta familia los eventos importantes nunca son registrados oficialmente de ninguna forma, y esto ha sido así durante tanto tiempo que nadie recuerda exactamente cuándo empezó esta práctica. Los matrimonios en la familia Herrera son informales, celebrados con la familia y amigos, pero nunca registrados en ninguna oficina del gobierno ni en ninguna iglesia que lleve registros oficiales. Los hijos nacen en casa o en el hospital, pero nunca se tramita el certificado de nacimiento oficial, y viven toda su vida sin tener ese documento que la mayoría de las personas considera absolutamente necesario. Cuando alguien de la familia muere, no hay certificado de defunción oficial, solo un entierro privado en el cementerio familiar sin ningún tipo de trámite con las autoridades. La familia vive prácticamente invisible para el sistema, como si hubieran aprendido que la única forma de seguir existiendo es no dejar que el gobierno sepa que existen oficialmente. Y nadie en la familia sabe explicar exactamente por qué hacen esto. Solo saben que es importante seguir esta regla que se ha transmitido de generación en generación sin cuestionarla nunca. Pero el hijo que desapareció había decidido que quería tener una vida más normal y había ido a registrarse oficialmente para poder conseguir un trabajo formal en la ciudad.
Él fue al registro civil unas semanas antes de desaparecer y tramitó todos los documentos que nunca había tenido, incluyendo su certificado de nacimiento que fue creado basándose en la declaración de sus padres y algunos documentos escolares viejos. Y exactamente 2 semanas después de haber completado todos esos trámites oficiales, él salió de casa una mañana y nunca más volvió, y luego su certificado de nacimiento desapareció del registro civil como si nunca hubiera existido. Cuando hablé con otros miembros de la familia Herrera, me dijeron que esta no era la primera vez que algo así pasaba, que había otros casos similares en el pasado, pero que nadie hablaba mucho de eso. Me contaron sobre un tío que había querido registrar su matrimonio oficialmente porque su esposa insistió en tener el documento legal, y pocos meses después tanto él como su esposa desaparecieron sin dejar rastro alguno. Me contaron sobre una prima que había registrado el nacimiento de su bebé porque quería que su hijo tuviera acceso a todos los servicios del gobierno, y meses después, tanto ella como el bebé simplemente dejaron de existir para todos. Y lo más extraño es que cuando estas personas desaparecían, no era solo que no se las podía encontrar físicamente, era que empezaban a desaparecer de la memoria de la gente y de todos los registros que alguna vez existieron sobre ellas. Pero lo que realmente me hizo entender que había algo muy extraño pasando fue cuando la familia me mostró las fotografías viejas que tenían guardadas en cajas en el sótano de la casa. Había fotografías de toda la familia tomadas a lo largo de muchos años en diferentes eventos y celebraciones, pero cuando las miramos juntos, noté algo que me hizo sentir un escalofrío por toda la espalda. En algunas de las fotografías más antiguas, había personas que estaban completamente borrosas, como si la cámara se hubiera movido justo en el momento de tomar la foto. Pero solo esas personas específicas estaban borrosas, mientras todo lo demás estaba perfectamente nítido. Y en otras fotografías aún más antiguas, había espacios vacíos donde claramente debería haber alguien parado, como si alguien hubiera sido borrado digitalmente de la imagen, pero estas eran fotografías físicas viejas que nunca habían sido digitalizadas ni editadas. La familia me explicó que esas personas borrosas o desaparecidas en las fotografías eran familiares que habían sido registrados oficialmente en algún momento y que después habían desaparecido de la realidad. Me dijeron que al principio las fotografías mostraban a estas personas normalmente, pero con el paso de los meses o años después de su registro oficial, las personas en las fotos empezaban a volverse borrosas gradualmente hasta desaparecer completamente. Era como si la realidad estuviera tratando de ajustarse al hecho de que estas personas oficialmente no deberían existir, y las fotografías se corregían a sí mismas para reflejar esa nueva realidad. Pero no era solo las fotografías lo que estaba cambiando. También había videos caseros viejos grabados en cintas VHS que la familia guardaba en cajas. Cuando reprodujimos algunos de esos videos, noté que había momentos donde el audio desaparecía completamente justo cuando ciertas personas hablaban, y en otros momentos la imagen se volvía completamente pixelada cuando esas mismas personas aparecían en el cuadro. Y estos no eran problemas técnicos normales de cintas viejas deterioradas, porque solo afectaban a personas específicas, mientras el resto del video se reproducía perfectamente, sin ningún problema. Era como si la realidad no pudiera mantener el registro visual o sonoro de estas personas que habían sido oficialmente documentadas, como si el acto de registrarlas hubiera iniciado un proceso de borrado que no podía ser detenido. Pero había algo aún más perturbador que descubrí cuando empecé a entrevistar a vecinos y conocidos de la familia Herrera para tratar de entender mejor qué estaba pasando. Las personas que conocían a la familia tenían recuerdos completamente diferentes sobre eventos específicos que habían ocurrido y no podían ponerse de acuerdo sobre detalles básicos de cosas que todos supuestamente habían presenciado juntos. Una vecina me dijo que recordaba perfectamente haber ido a la boda del tío Herrera que desapareció, pero otra vecina, que también supuestamente había estado en esa boda, me dijo que nunca había habido ninguna boda y que ese tío nunca se había casado.
Y cuando les mostré fotografías de eventos familiares, algunas personas reconocían a ciertas personas en las fotos, mientras que otras personas miraban las mismas fotografías y juraban que nunca habían visto a esas personas en su vida. Era como si cada persona tuviera su propia versión de la realidad, y ninguna de esas versiones coincidía completamente con las demás, como si la realidad misma se estuviera fragmentando alrededor de la familia Herrera. Y entonces fue cuando decidí buscar en los registros oficiales del condado para ver si podía encontrar algún patrón o explicación para todo esto que estaba descubriendo. Conseguí acceso a los archivos del registro civil, del registro de propiedades, de los certificados de matrimonio y de función, y pasé días revisando cada documento que mencionara el apellido Herrera en cualquier contexto. Y lo que encontré me dejó completamente confundido porque los documentos que existían sobre la familia Herrera tenían fechas que simplemente no tenían ningún sentido lógico. Había certificados de matrimonio fechados en 1962 para personas que, según otros documentos, habían nacido en 1968, lo que significaría que se casaron 6 años antes de nacer. Había certificados de defunción fechados en 1975, para personas que tenían otros documentos fechados en 1983, como si hubieran muerto 8 años antes de que ocurrieran eventos posteriores de sus vidas. Había certificados de nacimiento de niños que, según los documentos, eran hijos de padres que todavía no habían nacido en el momento del nacimiento del niño, creando paradojas temporales imposibles en el papel. Era como si el tiempo mismo se hubiera roto dentro de los documentos oficiales de la familia Herrera, como si el acto de registrar algo sobre ellos creara distorsiones en la línea temporal que hacían que las fechas dejaran de tener sentido. Y lo más perturbador era que todos estos documentos eran originales auténticos con los sellos oficiales correctos, firmados por funcionarios reales que trabajaban en el registro civil en esas fechas. No eran falsificaciones ni errores administrativos simples. Era como si la realidad misma estuviera tratando de reconciliar el hecho de que estas personas no deberían existir oficialmente, y la única forma de hacerlo era distorsionando el tiempo en los documentos para crear situaciones imposibles. Mientras más documentos revisaba, más claro se volvía que había una desincronización fundamental entre lo que los papeles decían y lo que la realidad era, como si fueran dos versiones diferentes de la misma historia que no podían existir al mismo tiempo. Y entonces fue cuando encontré algo que cambió completamente mi comprensión de lo que estaba pasando, no solo con la familia Herrera, sino con todo lo que había estado investigando durante meses. En el Archivo Federal del Condado, escondido en una sección de documentos clasificados que normalmente no están disponibles para el público, encontré un archivo marcado con una etiqueta roja que decía «No indexable» en letras mayúsculas. Conseguí acceso a ese archivo a través de un contacto que trabajaba en el gobierno federal. Y cuando abrí el documento, lo primero que vi fue el título escrito en la portada con letras grandes y formales. El título decía Proyecto Pliegue, Informe de Estabilización, y estaba fechado en 1942, décadas antes de que cualquiera de las historias que yo había estado investigando hubiera ocurrido. Cuando empecé a leer el contenido del documento, encontré una serie de códigos de referencia que inmediatamente reconocí porque correspondían exactamente a las fechas clave de las otras familias que había investigado antes. Había un código que decía C-1946, y yo sabía que ese era el año del primer intento fallido de venta de la Casa Calderón que nunca pudo ser vendida. Había un código que decía M-1955, y ese era exactamente el año del primer funeral de la familia Morales, donde alguien despertó después de decir el nombre prohibido. Había un código que decía R-1963, y ese era el año de la primera muerte registrada en la familia Ríos por haber dicho el nombre que no debía ser pronunciado. Había un código que decía S-1972, y ese era el año del primer cruce documentado de un miembro de la familia Salazar que volvió diferente de la frontera. Y había un código que decía
H-1958, que ahora entendía que correspondía al primer caso documentado de desaparición en la familia Herrera después de un registro oficial. El documento contenía páginas y páginas de información técnica que no podía entender completamente porque usaba terminología científica muy avanzada y códigos que no reconocía. Pero lo que sí pude entender era que el documento hablaba de 5 familias específicas que habían sido identificadas como lo que el texto llamaba contendores de anomalía estable en diferentes puntos geográficos. El documento explicaba que estas 5 familias habían sido seleccionadas o identificadas porque estaban vinculadas a lo que llamaba puntos de pliegue en la realidad, lugares donde algo en la estructura del mundo no funcionaba de la forma normal. Y lo más perturbador era que todo esto estaba documentado con fechas específicas y coordenadas geográficas exactas que correspondían perfectamente a donde estas familias vivían y cuando sus maldiciones habían comenzado a manifestarse. Había mapas detallados marcando la casa Calderón en California, el pueblo de los Morales en Arizona, la región de los Ríos en Texas, la frontera donde vivían los Salazar y el pueblo de los Herrera en Nuevo México. Y todos estos lugares estaban conectados en el mapa con líneas rojas que formaban un patrón geométrico específico, como si fueran puntos estratégicos en algún tipo de estructura más grande que abarcaba todo el suroeste de Estados Unidos. El documento decía que había 52 puntos de pliegue identificados en total en toda la región, pero que solo 5 de esos puntos habían logrado mantener lo que llamaban estabilidad contenida a largo plazo. Y esos 5 puntos estables correspondían exactamente a las 5 familias que yo había estado investigando, las 5 maldiciones que parecían no tener ninguna conexión entre sí, pero que ahora veía que eran parte de algo mucho más grande. Seguí leyendo el documento y encontré una sección que hablaba sobre lo que pasaba cuando se intentaba intervenir directamente en estos puntos de pliegue o cuando se intentaba ayudar a las familias afectadas. El documento decía que cualquier intento de interferir con el funcionamiento natural de estos puntos resultaba en lo que llamaban cascadas de desestabilización que afectaban áreas cada vez más grandes alrededor del punto de origen. Por eso las familias habían desarrollado sus propias reglas de supervivencia a lo largo de las generaciones, porque instintivamente habían aprendido qué comportamientos mantenían la anomalía contenida y cuáles la hacían expandirse. Los Calderón aprendieron a nunca vender la casa. Los Morales aprendieron a nunca hablar en los funerales. Los Ríos aprendieron a nunca decir el nombre. Los Salazar aprendieron a nunca cruzar por la misma línea. Y los Herrera aprendieron a nunca registrar nada oficialmente. Y todas estas reglas no eran supersticiones sin sentido. Eran literalmente las únicas formas de mantener los pliegues en la realidad bajo control y evitar que se expandieran afectando a más personas y lugares. Pero lo que realmente me hizo sentir un escalofrío fue cuando llegué a la última página del documento y leí la conclusión final del informe que había sido escrito hacía más de 80 años. La última línea del documento decía textualmente: estabilidad alcanzada en 47 de los 52 puntos. 5 familias permanecen activas como contenedores de anomalía. Eso significaba que alguien sabía sobre estas 5 familias y sus maldiciones desde antes de que la mayoría de los eventos que yo había investigado hubieran ocurrido siquiera. Eso significaba que había alguien o algo que había estado observando a estas familias durante generaciones, documentando cuidadosamente cada manifestación de las anomalías, pero sin intervenir nunca directamente. Y lo más perturbador de todo era que el documento había sido archivado como no indexable, lo que significaba que oficialmente este documento no existía en ningún sistema, no podía ser buscado ni referenciado, era invisible para cualquier búsqueda normal. Era como si alguien quisiera mantener un registro de todo esto, pero al mismo tiempo no quería que nadie pudiera encontrarlo fácilmente, como si la información fuera demasiado peligrosa para estar completamente accesible. Cuando salí del Archivo Federal esa noche, me di cuenta de algo que cambió completamente mi perspectiva sobre todo lo que había estado investigando durante tanto tiempo. Las 5 historias que había investigado
No eran accidentes aleatorios de familias con mala suerte. No eran maldiciones independientes que casualmente hubieran afectado a diferentes familias en diferentes lugares. Eran parte de un sistema, parte de algo que había sido identificado y documentado hace mucho tiempo por personas o entidades que sabían exactamente qué estaba pasando y por qué estaba pasando. Estas familias no estaban siendo maldecidas, estaban siendo usadas como contenedores, estaban manteniendo algo bajo control, estaban evitando que algo mucho peor se expandiera y afectara a todos los demás. Y alguien sabía esto. Alguien lo había documentado todo. Alguien había estado observando durante generaciones sin hacer nada para ayudar, porque aparentemente la situación actual era la mejor solución posible. Pero el documento no decía quién había creado el proyecto Plieg, no decía quién había escrito ese informe, no decía quién estaba manteniendo ese archivo clasificado y vigilando que nadie lo encontrara. No decía si era una agencia del gobierno, una organización privada, algo internacional o algo completamente diferente que yo no podía ni imaginar. Y tampoco decía qué eran exactamente estos pliegues en la realidad, de dónde venían, qué los causaba o qué pasaría si las 5 familias dejaran de funcionar como contenedores de las anomalías. Todas esas preguntas quedaban completamente sin respuesta en el documento, como si esa información fuera demasiado sensible o demasiado peligrosa para ser escrita incluso en un archivo clasificado como no indexable. Volví a contactar a la familia Herrera para contarles lo que había descubierto, pero cuando llegué a su casa, encontré que se habían mudado sin dejar ninguna dirección de contacto ni ningún rastro de dónde podrían haber ido. Los vecinos me dijeron que la familia había empacado todas sus cosas una noche y se había ido antes del amanecer, y que nadie sabía exactamente por qué se habían ido tan repentinamente ni dónde estaban ahora. Y cuando fui al registro civil para buscar cualquier documento que pudiera ayudarme a encontrarlos, descubrí que no había absolutamente ningún registro de que la familia Herrera hubiera vivido alguna vez en ese pueblo. No había registros de propiedad de su casa. No había registros escolares de sus hijos. No había registros médicos de ningún miembro de la familia. Era como si nunca hubieran existido oficialmente en ese lugar. Y eso me hizo darme cuenta de algo terrible. La familia Herrera había aprendido la lección. Habían vuelto a la invisibilidad completa. Habían borrado cualquier rastro oficial de su existencia para protegerse del apagamiento. Así que ahora me quedo con más preguntas de las que tenía cuando empecé esta investigación hace tanto tiempo. ¿Quién creó el proyecto Plieg y quién lo mantiene activo después de tantas décadas? ¿Por qué estas 5 familias específicas fueron seleccionadas o identificadas como contenedores de anomalías? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué pasaría si las 5 familias dejaran de contener las anomalías y los pliegues en la realidad se expandieran sin control?